Ella perdió su familia, pero cómo la recuperó es inolvidable. Narta una vez creyó que siempre tenía razón. Bienvenido y disfruta de la historia. Narta siempre había sido una mujer de convicciones firmes, tan firmes como el roble centenario que se erguía frente a su casa en las afueras de Madrid. Sí. Con su cabello castaño siempre recogido en un moño impecable y sus labios apretados en una línea que rara vez se curvaba en sonrisa, había construido una vida basada en el orden, la rectitud y la certeza de que su visión del mundo era la correcta. A sus 62 años, las arrugas alrededor de sus ojos no hablaban de risas compartidas, sino de años frunciendo el ceño ante las decisiones de sus 3 hijos, decisiones que ella consideraba equivocadas, imprudentes, indignas, de los sacrificios que había hecho por ellos. El silencio que ahora reinaba en su casa, una antigua vivienda familiar de 2 plantas con un pequeño jardín, era ensordecedor. Los marcos de fotos que adornaban la repisa de la chimenea parecían reliquias de otro tiempo, un tiempo en que las risas infantiles rebotaban en las paredes y los domingos significaban almuerzos caóticos alrededor de la mesa del comedor. Ahora solo quedaba el tic-tac del reloj de pared, marcando los segundos de una soledad que se extendía hasta el infinito. Esa tarde de otoño, mientras la lluvia golpeaba suavemente los cristales de las ventanas, Narta se encontraba sentada en su sillón favorito sosteniendo entre sus manos temblorosas una fotografía enmarcada. En ella, Luis, su hijo mayor, sonreía con sus ojos claros idénticos a los de su padre, sosteniendo su diploma universitario. Había sido uno de los últimos momentos felices que habían compartido, antes de aquella discusión sobre su decisión de mudarse al extranjero para seguir su carrera. «¿Cómo puedes ser tan ingrato?», le había gritado ella, las palabras saliendo como dardos envenenados. «¿Después de todo lo que hemos sacrificado por ti? ¿Así es como nos lo pagas, abandonándonos?». No había escuchado sus razones, sus sueños, sus esperanzas. Solo había visto traición donde solo había un joven intentando encontrar su camino. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla arrugada de Narta mientras recordaba cómo los ojos de su hijo se habían llenado de dolor antes de dar media vuelta y salir por la puerta. Ese había sido el principio del fin. El principio de 4 años de distancia creciente, de llamadas cada vez más esporádicas y finalmente inexistentes, de cartas devueltas sin abrir porque el orgullo le impedía leerlas. Luego vino el distanciamiento de Cafaela, su hija de Lu, medio tras aquella cena desastrosa en la que Narta había criticado duramente al hombre con el que su hija había decidido compartir su vida. «No es suficiente para ti», había sentenciado con la frialdad de un juez. «No tiene ambición, no viene de buena familia, te arrepentirás». No había visto el amor en los ojos de su hija, solo lo que ella percibía como una decisión equivocada. Y finalmente Coberto, su hijo menor, se había alejado después de que ella se negara a aceptar su orientación sexual, considerándola una fase, una confusión, algo que debía ser corregido. «En esta familia, eso no existe», había declarado con firmeza, cerrando la puerta a cualquier discusión, cerrando la puerta al corazón de su hijo. Un sollozo escapó de su garganta mientras la realidad la golpeaba con la fuerza de un huracán. No los había perdido, los había alejado. Con cada palabra hiriente, con cada juicio, con cada silencio cargado de desaprobación. Su orgullo, ese compañero fiel que la había acompañado durante toda su vida, ahora se revelaba como el verdadero villano de su historia. El sonido del timbre interrumpió sus pensamientos sombríos. Secándose apresuradamente las lágrimas, Narta se dirigió hacia la puerta con pasos cansados. Al abrirla, se encontró frente a frente con Hueresa,
su vecina de toda la vida, una mujer viuda como ella, pero cuya casa siempre parecía llena de risas y visitas. Narta querida, te he traído un poco de caldo. Con este tiempo, nada mejor. ¡Que algo caliente!, dijo Wheresa con una sonrisa cálida, extendiendo una olla pequeña que desprendía un aroma reconfortante. No tenías que molestarte, respondió Narta, su voz aún afectada por el llanto. La mirada de Wheresa se suavizó al notar los ojos enrojecidos de su amiga. Sin pedir permiso, entró en la casa y se dirigió a la cocina, donde dejó la olla sobre la estufa. ¿Has estado llorando otra vez por los chicos?, preguntó con la franqueza que solo permite una amistad de décadas. Narta asintió, incapaz de hablar. Wheresa suspiró y la tomó de las manos, guiándola hasta la mesa de la cocina donde ambas se sentaron. «¿Sabes?», comenzó Wheresa con voz suave, «mi Vintonio y yo también tuvimos nuestras diferencias con nuestros hijos. Todos los padres las tienen. Pero aprendimos algo importante. A veces, amar significa dejar de tener razón». Las palabras penetraron en el corazón de Narta como una luz en la oscuridad. Durante toda su vida había confundido la rigidez con la fortaleza, el control con el amor. Había estado tan ocupada intentando proteger a sus hijos de cometer errores que no les había permitido vivir sus propias vidas, aprender de sus propias decisiones. «¿Y si es demasiado tarde?», susurró, dando voz a su mayor temor. Wheresa apretó sus manos con firmeza. «Nunca es demasiado tarde para el amor verdadero, Narta. Nunca es demasiado tarde para decir «lo siento». Mientras la lluvia continuaba cayendo sobre Madrid, algo dentro de Narta comenzó a cambiar. Una semilla de esperanza, pequeña pero resiliente, se plantó en su corazón. Quizás, solo quizás, aún podía recuperar lo que había perdido. No por orgullo, no por obligación, sino por amor verdadero. Un amor que no juzga, que no controla, que simplemente acepta. Con el caldo de Wheresa calentando su cuerpo y la esperanza calentando su alma, Narta tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. Era hora de dejar que el orgullo se retirara de la mesa. Era hora de hacer espacio para el perdón, la humildad y un nuevo comienzo. Si estás disfrutando de la historia, escribe 5 en los comentarios y suscríbete para más videos como este. Si no, escribe 0. Me ayuda a crear un contenido aún mejor para ti. Continuando. El amanecer llegó con una claridad que Narta no había experimentado en años. Después de una noche inquieta, atormentada por recuerdos y arrepentimientos, se levantó con una determinación que sorprendería a quienes la conocían. Su primer acto de valentía fue simple pero profundo. Sacó del cajón de su escritorio un papel y un bolígrafo y, con manos temblorosas pero decididas, comenzó a escribir. «Querido Whis», escribió, las palabras fluyendo directamente desde ese lugar en su corazón que había mantenido cerrado durante tanto tiempo. «Hay tantas cosas que debería haberte dicho y muchas más que nunca debería haber pronunciado». La carta se convirtió en un río de disculpas sinceras, de reconocimiento de errores, de promesas no de cambiar de la noche a la mañana, sino de intentarlo cada día. No pidió perdón, porque entendía que el perdón no se pide, se gana. Solo expresó su amor incondicional, ese que siempre había estado ahí, pero que había quedado sepultado bajo capas de expectativas y juicios. Escribió cartas similares para Cafaela y Coberto, cada una única como lo eran sus hijos, cada una honesta hasta doler. Cuando terminó, sintió como si hubiera corrido una maratón emocional, agotada pero extrañamente ligera, como si hubiera depositado un peso que había cargado durante demasiado tiempo. Esa misma tarde caminó hasta el buzón y con un acto de fe
Envió las 3 cartas a las direcciones que había conseguido a través de viejos amigos y familiares. No esperaba respuestas inmediatas, ni siquiera esperaba respuestas en absoluto, pero por primera vez en mucho tiempo había actuado desde el amor, y no desde el miedo o el orgullo. Los días siguientes transcurrieron en una especie de limbo emocional. Narta comenzó a hacer pequeños cambios en su rutina diaria. Aceptó la invitación de Weresa para asistir a una clase de yoga para personas mayores en el centro comunitario del barrio, algo que antes habría rechazado por considerarlo una tontería nueva era. Se sorprendió encontrando paz en la respiración, consciente y flexibilidad, no solo en su cuerpo, sino también en su mente. También empezó a frecuentar la biblioteca local, redescubriendo el placer de la lectura que había abandonado cuando las responsabilidades de la vida adulta se habían apoderado de su tiempo. Entre las páginas de novelas y biografías, encontró historias de perdón y redención que resonaban profundamente con su situación actual. Una semana después de enviar las cartas, mientras regresaba de la biblioteca con un libro sobre constelaciones familiares bajo el brazo, Narta notó un sobre en el buzón de su casa. El corazón le dio un vuelco al reconocer la letra pulcra de Cafaela en el remitente. Con dedos temblorosos, abrió el sobre y extrajo una breve nota. «Mamá, tu carta me sorprendió. Necesito tiempo para procesarla. Pero si realmente quieres hablar, estaré en la cafetería Luz del Sur el próximo sábado a las 11:00, Cafaela». No era una carta cálida de reconciliación, pero era una puerta entreabierta, y Narta estaba dispuesta a atravesar cualquier apertura, por pequeña que fuera. Los días, hasta el sábado, pasaron con una lentitud agonizante. Narta planeó cuidadosamente qué ponerse, optando finalmente por un vestido sencillo pero elegante en tono azul, el color favorito de su hija. También horneó galletas de canela y chocolate, las favoritas de Cafaela desde su infancia. Cuando llegó a la cafetería 20 minutos antes de la hora acordada, por miedo a llegar tarde, Narta sintió que su corazón latía tan fuerte que temía que todos los presentes pudieran escucharlo. Eligió una mesa en un rincón tranquilo y esperó, sus ojos fijos en la puerta, mientras los minutos pasaban con una lentitud cruel. A las 11:05, cuando la ansiedad comenzaba a convertirse en desesperación, la campanilla de la puerta sonó y Cafaela entró. A sus 35 años, era la viva imagen de la elegancia y la determinación. Su cabello negro, ahora con algunos mechones plateados prematuros, estaba recogido en una coleta sencilla, y su rostro, aunque tenso, conservaba la belleza que siempre había hecho sentir orgullosa a Narta. Sus miradas se encontraron a través del local y por un momento el tiempo pareció detenerse. Luego, con pasos medidos, Cafaela se acercó a la mesa y se sentó frente a su madre. El silencio entre ellas era como un tercer comensal, incómodo, pero inevitable. «Has venido», dijo finalmente Narta, su voz apenas un susurro. «Dije que lo haría», respondió Cafaela con un tono neutral que no revelaba sus emociones. Narta extendió el paquete de galletas. «Las hice para ti. Sé que siempre fueron tus favoritas». Cafaela miró el paquete pero no lo tocó. «Mamá, no estoy aquí por galletas. Estoy aquí porque tu carta fue la primera vez en años que sentí que realmente me veías a mí y no la idea que tienes de quién debería ser». Las palabras golpearon a Narta con fuerza, pero también con verdad. Durante demasiado tiempo había visto a sus hijos como extensiones de sí misma, como proyectos a perfeccionar según sus estándares, en lugar de como los individuos únicos y valiosos que eran. «Tienes razón», dijo Narta, sorprendiendo a Pincisos, su hija, con su franqueza.
He cometido muchos errores. El peor de todos fue no escuchar, realmente escuchar, lo que tú y tus hermanos necesitaban de mí. Estaba tan ocupada intentando protegerlos que no me di cuenta de que los estaba asfixiando. Cafaela se quedó en silencio por un momento, procesando las palabras de su madre. Luego, con un gesto que Narta no esperaba, tomó una galleta y le dio un pequeño mordisco. Un atisbo de sonrisa apareció en sus labios. «Siguen estando tan buenas como las recordaba», comentó. Era un gesto pequeño, insignificante para cualquier observador casual, pero para Narta representaba un rayo de esperanza. La conversación fluyó lentamente al principio, como un arroyo que ha estado bloqueado por rocas durante demasiado tiempo. Hablaron del trabajo de Cafaela como profesora de matemáticas, de la salud de Narta, de temas seguros que no tocaban las heridas aún abiertas. Pero eventualmente, como era inevitable, la conversación se dirigió hacia Guaime, el esposo de Cafaela, aquel hombre que Narta había juzgado sin conocer realmente. «Él es un buen hombre, mamá», dijo Cafaela con firmeza. «Me ama, me respeta y me hace feliz. Quizás no tenga una carrera prestigiosa o no venga de una familia con dinero, pero tiene un corazón enorme y trabaja duro cada día». Narta asintió, tragándose el orgullo que quería defender sus pasadas opiniones. «Me gustaría conocerlo», dijo en cambio. Realmente conocerlo esta vez, sin prejuicios. La sorpresa en el rostro de Cafaela fue evidente. «¿Lo dices en serio?» «Completamente. Si él es importante para ti, quiero hacer el esfuerzo de verlo a través de tus ojos». Un silencio se instaló entre ellas, pero esta vez no era incómodo, sino contemplativo. Finalmente Cafaela sacó su teléfono móvil. «¿Qué te parece si vienes a cenar a casa el próximo viernes? Será algo sencillo, solo nosotros tres. Una oportunidad para empezar de nuevo». El corazón de Narta se llenó de una alegría cautelosa. «Me encantaría», respondió con sinceridad. Mientras terminaban sus cafés y compartían las galletas, Narta se dio cuenta de que este era solo el primer paso de un largo camino. La reconciliación no sucedería de la noche a la mañana. Habría momentos difíciles, conversaciones incómodas, heridas que necesitarían tiempo para sanar. Pero por primera vez en años sentía que estaba caminando en la dirección correcta. Al despedirse, hubo un momento de duda antes de que Cafaela se inclinara ligeramente y le diera a su madre un abrazo breve pero significativo. No era el abrazo cálido y completo que compartían antes de que todo se rompiera, pero era un comienzo, y Narta lo atesoró como el regalo precioso que era. Mientras caminaba de regreso a casa, con el sol de la mañana iluminando las calles de Madrid, Narta sintió una sensación que había olvidado: esperanza. Esperanza de que no todo estaba perdido, de que el amor podía encontrar un camino incluso a través de los muros más altos construidos por el orgullo y el dolor. El camino sería largo, pero por primera vez en mucho tiempo, Narta estaba dispuesta a recorrerlo paso a paso, con paciencia y humildad. Ya no buscaba tener razón, ahora solo quería amar y ser amada, simplemente por ser quien era, con todos sus defectos y virtudes. ¿Te imaginas lo que sucederá cuando finalmente conozca a Guaime? ¿Podrá Narta realmente dejar atrás sus prejuicios y verlo como el hombre que hace feliz a su hija? Los preparativos para la cena en casa de Cafaela ocuparon los pensamientos de Narta durante toda la semana. Cada mañana se despertaba con una mezcla de ansiedad y esperanza, contando las horas hasta el viernes. Mientras tanto, continuó con su rutina recién descubierta. Las clases de yoga que estaban ayudando a suavizar no solo su cuerpo, sino también su espíritu. Las visitas a la biblioteca donde devoraba libros sobre relaciones familiares y comunicación efectiva,
y los largos paseos por el parque cercano donde reflexionaba sobre las décadas de su vida y las lecciones aprendidas demasiado tarde. También pasaba horas recordando momentos con sus otros dos hijos, preguntándose si ellos también le darían la oportunidad que Cafaela le estaba ofreciendo. No había recibido respuesta de Wyss ni de Coberto, pero se aferraba a la esperanza de que sus cartas al menos hubieran sido leídas, de que sus palabras hubieran encontrado algún rincón en los corazones de sus hijos donde el amor aún existiera, enterrado bajo años de dolor. El jueves por la tarde, mientras regaba las plantas del pequeño jardín trasero, Narta escuchó el timbre de la puerta. No esperaba visitas y por un momento su corazón dio un salto pensando que quizás uno de sus hijos había decidido sorprenderla. Con pasos apresurados se dirigió a la entrada, solo para encontrar a un joven mensajero con un paquete mediano en las manos. —¿Señora Narta Velázquez? —preguntó el joven. —Sí, soy yo —respondió ella, intentando ocultar su decepción. —Paquete para usted. Necesito su firma aquí. Después de firmar y cerrar la puerta, Narta examinó el paquete con curiosidad. El remitente era Wyss Velázquez y la dirección indicaba una ciudad en Alemania. Sus manos temblaron al abrir el paquete con cuidado, revelando su contenido. Un álbum de fotos y una carta. Sentada en el sofá de su sala, Narta abrió primero el álbum. Las lágrimas no tardaron en aparecer mientras pasaba las páginas llenas de fotografías que documentaban la vida de Wyss en los últimos 4 años, imágenes de su trabajo como arquitecto en un prestigioso estudio de Berlín, de viajes por Europa, de amigos sonrientes reunidos alrededor de mesas festivas. Y luego, en las últimas páginas, fotos que le cortaron la respiración. Wyss junto a una mujer de rostro amable y sonrisa luminosa, sosteniendo a un bebé recién nacido. Su hijo se había casado, era padre, y ella no había estado presente en ninguno de esos momentos cruciales de su vida. Con manos temblorosas abrió la carta que acompañaba al álbum. Querida mamá, tu carta llegó en un momento significativo de mi vida. Hace 3 meses, me convertí en padre de una niña preciosa a la que hemos llamado Olena. Tener a mi propia hija en brazos me ha hecho reflexionar mucho sobre la paternidad, sobre los errores que inevitablemente cometeremos todos los padres, sobre el amor imperfecto pero indestructible que nos une a través de generaciones. No te mentiré diciendo que leer tus palabras sanó inmediatamente todas las heridas. Algunos cortes son demasiado profundos para sanar con una sola carta, pero ha abierto una puerta que yo mismo había cerrado con llave. Te envío este álbum para que conozcas un poco de mi vida en estos años, para que veas que, a pesar de todo, he encontrado mi camino y soy feliz. Chandra, mi esposa, es psicóloga y la persona más comprensiva que he conocido. Ella fue quien me animó a responder tu carta, quien me recordó que todos merecemos segundas oportunidades. No estoy listo para un reencuentro aún, mamá. Necesito más tiempo, pero pensé que te gustaría conocer a tu nieta, al menos a través de fotografías. Olena tiene tus ojos, ¿sabes? Ese mismo tono de avellana que siempre he asociado contigo. Con cariño, Wyss. Narta leyó la carta una y otra vez, las lágrimas cayendo libremente por sus mejillas. Su hijo era padre. Ella era abuela. Había una pequeña niña en algún lugar de Alemania que llevaba su sangre, que tenía sus ojos. Una niña que crecería sin conocerla, a menos que ella continuara por este difícil camino de reconciliación. Entre sollozos y risas nerviosas, pasó el resto de la tarde examinando cada fotografía del álbum, deteniéndose especialmente en las imágenes de la pequeña Olena. Era tan perfecta, con sus pequeños dedos y su mirada curiosa. Narta se preguntó cómo sonaría su risa,
¿Cómo se sentiría tenerla en brazos? ¿Cómo sería contarle cuentos antes de dormir, como había hecho con sus propios hijos tantos años atrás? Con una nueva determinación, Narta tomó papel y bolígrafo para escribir una respuesta a Ois. Esta vez, las palabras fluyeron aún más fácilmente. Le agradeció el álbum, le expresó su alegría por su familia, su orgullo por los logros profesionales que podía ver en las fotografías. Le habló de los pequeños cambios que estaba haciendo en su vida, de su reciente encuentro con Cafaela. Y finalmente, con todo el respeto por los límites que él había establecido, le comunicó su esperanza de que algún día, cuando él estuviera listo, pudiera conocer en persona a Chandra y a la pequeña Olena. Al terminar la carta, Narta se sentía emocionalmente agotada, pero más en paz que en años. El paquete de Whis era una prueba tangible de que sus esfuerzos por reconstruir los puentes no eran en vano, que el amor, como le había dicho Güeresa, siempre encontraba un camino si se le daba la oportunidad. Con el corazón más ligero, Narta se preparó para el día siguiente, para el encuentro con Cafaela y el esposo que una vez había rechazado sin darle una oportunidad real. Esta vez sería diferente, se prometió a sí misma. Esta vez escucharía, observaría, intentaría comprender antes de juzgar, porque ahora entendía que el amor verdadero no imponía condiciones, simplemente aceptaba, apoyaba y celebraba la felicidad del otro. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Narta colocó en su mesita de noche la foto de su nieta recién descubierta. «Buenas noches, pequeña Olena», susurró en la oscuridad. «Espero que algún día puedas llamarme abuela. Si alguna vez te has sentido así como Narta, o conoces a alguien en su situación que perdió contacto con su familia por orgullo o por miedo, nos cuentas en los comentarios». El viernes llegó con un cielo despejado y un sol radiante, como si el universo mismo quisiera iluminar este nuevo capítulo en la vida de Narta. Se vistió con cuidado, eligiendo un conjunto elegante pero no ostentoso, y dedicó tiempo extra a su maquillaje y peinado. No era vanidad lo que la motivaba, sino respeto. Quería demostrarle a Cafaela y a Guaime que se tomaba en serio esta oportunidad. Como regalo, decidió llevar una planta de interior, una hermosa paz de lirio que simbolizaba la armonía y los nuevos comienzos. También llevaba en su bolso una pequeña caja con las fotos de Olena, ansiosa por compartir con Cafaela la noticia de que era tía. El apartamento de su hija estaba ubicado en un barrio bohemio al norte de Madrid, en un edificio antiguo pero bien conservado. Mientras subía las escaleras hasta el tercer piso, Narta sentía cómo su corazón se aceleraba. Se detuvo un momento para respirar profundamente, recordando las técnicas que había aprendido en sus clases de yoga. Inhala paz, exhala miedo, se dijo a sí misma antes de tocar el timbre. La puerta se abrió, y ahí estaba Cafaela, hermosa, en un vestido sencillo, color turquesa, con una sonrisa cautelosa pero genuina. «Mamá, bienvenida», dijo, haciéndose a un lado para dejarla entrar. El apartamento era pequeño pero acogedor, decorado con un estilo ecléctico que mezclaba algunos muebles antiguos con piezas modernas y coloridas. Las paredes estaban cubiertas de fotografías enmarcadas y obras de arte, dando al espacio una personalidad vibrante que reflejaba perfectamente a Cafaela. «Tu casa es preciosa», comentó Narta con sinceridad mientras entregaba la planta. «Esto es para ustedes, para que crezca junto con nuestra relación». Cafaela pareció conmovida por el gesto y el simbolismo. «Gracias, mamá. Es perfecta para...» «La sala». Un hombre apareció desde lo que Narta supuso era la cocina, secándose las manos en un paño. Era alto, de complexión fuerte pero no intimidante, con un rostro amable enmarcado por una barba bien recortada y ojos que se arrugaban en las esquinas al sonreír. Narta reconoció a Guaime,
de las pocas fotografías que había visto, pero en mínimo persona irradiaba una calidez que ninguna imagen podía capturar. «Señora Narta, es un placer volver a verla», dijo él, extendiendo una mano que ella tomó sin dudar. «El placer es mío, Waimé. Y por favor, solo Narta», respondió ella, sorprendida por la facilidad con la que las palabras salieron. La última vez que habían estado en la misma habitación, ella apenas le había dirigido la palabra, manteniendo una formalidad fría que ahora le avergonzaba recordar. «Estoy preparando paella», comentó él. «Es una receta familiar. Espero que te guste el azafrán». «Me encanta», respondió Narta con una sonrisa. «¿Puedo ayudar en algo?» «Ya está todo casi listo. Pero puedes acompañarme en la cocina mientras termino si quieres». Los tres se dirigieron a la pequeña, pero bien equipada cocina, donde los aromas de azafrán, mariscos y hierbas frescas creaban una sinfonía olfativa que hizo gruñir el estómago de Narta. Waimé trabajaba con la confianza de alguien que disfruta cocinando, moviendo ingredientes y ajustando fuegos como un director de orquesta. «Waimé es chef», explicó Cafaela con orgullo. «Trabaja en un restaurante pequeño pero muy respetado en el centro. Está ahorrando para abrir su propio local algún día». «No sabía que eras chef», comentó Narta, genuinamente impresionada. «¿Dónde aprendiste a cocinar?» «Mi abuela me enseñó los fundamentos cuando era niño», respondió Waimé mientras revolvía la paella con cuidado. Ella tenía un pequeño restaurante en Valencia. No era nada elegante, pero la gente hacía fila para probar sus platos. Después estudié formalmente, pero siempre digo que lo más importante lo aprendí en la cocina de mi abuela. Había pasión en su voz, un amor por su oficio que Narta no había percibido en aquel primer encuentro desastroso años atrás. En ese momento solo había visto a un hombre sin un título universitario, sin la posición social que ella había soñado para su hija. No había visto la pasión, el talento, la determinación. La cena transcurrió en un ambiente sorprendentemente relajado. La paella estaba deliciosa, probablemente el mejor plato que Narta había probado en años, y el vino tinto que la acompañaba era perfecto. La conversación fluyó naturalmente, evitando temas espinosos, pero sin caer en la superficialidad. Hablaron de libros, de películas, de noticias recientes. Waimé resultó ser un conversador elocuente y bien informado, con opiniones interesantes sobre una variedad de temas. Mientras observaba la interacción entre su hija y su yerno, Narta sintió una punzada de arrepentimiento por todo el tiempo perdido, por los momentos de felicidad que podrían haber compartido si ella hubiera sido capaz de ver más allá de sus propias expectativas. Cuando llegó el momento del postre, un delicioso flan casero, Narta decidió compartir la noticia que había recibido. «Tengo algo que contarles», dijo, abriendo su bolso para sacar la pequeña caja con las fotografías. «Ayer recibí un paquete de Wish». La expresión de Cafaela cambió inmediatamente, una mezcla de sorpresa y curiosidad reflejándose en su rostro. «¿De Wish? ¿Está bien?» «Más que bien», respondió Narta extendiendo las fotografías sobre la mesa. «Es padre. Tienen una niña preciosa llamada Olena. Y tú, Cafaela, eres tía». La sorpresa en el rostro de Cafaela dio paso a la emoción mientras tomaba las fotografías con manos temblorosas. Waimé se inclinó junto a ella, ambos examinando las imágenes con expresiones maravilladas. «¡Es hermosa!», exclamó Cafaela. «¿Por qué no nos dijo nada? ¿Cuándo nació?» «Hace 3 meses. Y creo que no dijo nada por las mismas razones por las que todos nos distanciamos», respondió Narta con tristeza. «El orgullo, el dolor, el miedo al rechazo, son muros difíciles de derribar». Un silencio reflexivo cayó sobre la mesa, mientras
Los tres contemplaban las consecuencias de años de distanciamiento. Fue Guaime quien finalmente habló, su voz suave pero firme. «Nunca es tarde para reconstruir lo que se ha roto», dijo, mirando directamente a Narta. «Lo importante es que estés dando los pasos necesarios ahora». Sus palabras, libres de juicio o reproche, tocaron el corazón de Narta. Este hombre, a quien ella había despreciado sin conocer, estaba mostrando una comprensión y una generosidad de espíritu que la avergonzaba y la inspiraba a partes iguales. «Gracias, Guaime», respondió, con sinceridad. «No merezco tu amabilidad después de cómo te traté. El pasado es pasado», respondió él con una sonrisa cálida. «Lo que importa es el ahora y el mañana». El resto de la velada transcurrió en un ambiente de renovada calidez. Hablaron sobre Whis y su familia, compartieron anécdotas de cuando los hermanos eran pequeños, incluso rieron recordando algunas travesuras infantiles. No mencionaron a Coberto explícitamente, pero su ausencia era una presencia tangible en la conversación, un espacio vacío que todos sentían. Al despedirse, los abrazos fueron más largos y sinceros que en su encuentro anterior. Narta sintió que otro pequeño muro se derrumbaba, otro puente comenzaba a reconstruirse. «Deberíamos hacer esto de nuevo», sugirió Cafaela mientras acompañaba a su madre a la puerta. «Quizás la próxima vez podrías venir a almorzar un domingo». «Me encantaría», respondió Narta, apretando ligeramente la mano de su hija. «Y quizás podríamos intentar contactar a Coberto juntas». La pregunta quedó flotando entre ellas, cargada de esperanza, pero también de incertidumbre. Coberto había sido quien más profundamente se había herido con el rechazo de Narta a su identidad. «Lo pensaré», respondió finalmente Cafaela. «Hablo con él ocasionalmente, pero es complicado». «Lo entiendo», asintió Narta. «Solo, si hablas con él, dile que lo amo tal como es». El camino de regreso a casa bajo el cielo estrellado de Madrid fue un momento de reflexión para Narta. Sentía que había dado otro paso importante en su camino hacia la reconciliación, pero también era consciente de lo mucho que quedaba por recorrer, especialmente con Coberto. Los días siguientes transcurrieron con una nueva rutina. Narta enviaba mensajes diarios a Cafaela, breves y sin exigencias, simplemente para mantenerse en contacto. También escribió una segunda carta a Whis, incluyendo una pequeña manta tejida a mano para Olena, acompañada de la promesa de que respetaría sus tiempos y espacios. Fue una semana después de la cena con Cafaela y Guaime cuando el teléfono de Narta sonó una tarde lluviosa. El número en la pantalla no le resultaba familiar. «Diga», respondió con cierta cautela. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y luego una voz que no había escuchado en casi 3 años. «Mamá, soy yo, Coberto». El corazón de Narta dio un vuelco, y por un momento fue incapaz de hablar. Su hijo menor, su pequeño rebelde, de ojos brillantes, que siempre había tenido un espíritu demasiado grande para ser contenido en las expectativas convencionales. Su hijo, a quien había herido más profundamente que a ninguno. «Coberto», logró pronunciar finalmente, las lágrimas ya rodando por sus mejillas. «Mi niño». «Cafaela me contó sobre tu visita», dijo él, su voz controlada pero no fría. «Me dijo que has cambiado, que estás intentando reparar las cosas». «Es cierto», respondió Narta, luchando por mantener la compostura. «He cometido tantos errores, he sido tan ciega». «Mamá», la interrumpió él suavemente, «no quiero hablar de esto por teléfono. ¿Podemos vernos?» La esperanza floreció en el pecho de Narta como una primavera repentina. «Por supuesto, cuando tú quieras, donde tú quieras. Hay una exposición de fotografía en el Centro Cultural La Corrala este sábado», dijo Coberto. Hubo una breve pausa antes de añadir:
Son mis fotografías, mamá, mi primera exposición individual. La sorpresa y el orgullo inundaron a Narta. ¿Tu exposición? Oh, Coberto, eso es maravilloso. Siempre tuviste un ojo especial para capturar la belleza. Otra pausa, como si Coberto estuviera procesando que su madre recordara y valorara su pasión por la fotografía. La inauguración es a las 7. Si quieres venir, estaré allí, prometió Narta sin dudar. No me lo perdería por nada del mundo. Después de colgar, Narta permaneció sentada en su sillón durante largo rato, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. Eran lágrimas de alivio, de esperanza, de anticipación. Su hijo la había llamado, le había invitado a ser parte de un momento importante en su vida. Le estaba dando la oportunidad que ella tanto había anhelado. Los días hasta el sábado pasaron con una lentitud agonizante. Narta dedicó horas a investigar sobre fotografía contemporánea, queriendo entender mejor el arte al que su hijo se dedicaba. Descubrió que había mucho que aprender, muchas corrientes y estilos que desconocía. Se sintió humilde ante lo vasto de este mundo que Coberto había explorado sin ella y se prometió a sí misma acercarse a su exposición con mente y corazón abiertos. El sábado llegó por fin, y Narta se vistió con especial cuidado. Optó por un conjunto elegante pero sobrio, no queriendo llamar la atención en un evento que debía centrarse completamente en los logros de su hijo. Cuando llegó al centro cultural, 15 minutos antes de la hora programada, ya había una considerable afluencia de personas, muchas con aspecto de entendidos en arte, otras claramente amigos y conocidos. Narta se sentía fuera de lugar, insegura. Debía buscar inmediatamente a Coberto o esperar a que él la encontrara. ¿Y si se arrepentía de haberla invitado? Sus manos sudaban mientras sostenía el pequeño ramo de flores que había traído, un gesto que ahora le parecía inadecuado en este entorno sofisticado. Decidió comenzar a recorrer la exposición, permitiendo que el trabajo de su hijo le hablara directamente. Las fotografías estaban dispuestas en varias salas, cada una con una temática particular. Narta se detuvo ante la primera imagen, un retrato en blanco y negro de un hombre mayor, sus arrugas profundas como mapas de una vida intensamente vivida, sus ojos claros brillando con una mezcla de sabiduría y travesura. Había algo tan íntimo en la forma en que Coberto había capturado esa mirada que Narta sintió como si estuviera entrando en la mente del sujeto. Avanzó lentamente, maravillándose ante cada imagen. Había paisajes urbanos captados en momentos de transición, la luz del amanecer o del atardecer transformando lo ordinario en extraordinario. Había retratos de personas diversas, cada una revelando algo profundamente humano y universal. Y luego, en la sala central, una serie que le robó el aliento. Familia elegida, según indicaba el cartel explicativo. Eran fotografías de grupos, de personas, diversas en edad, raza, género, todos ellos capturados en momentos de conexión genuina. Una cena compartida alrededor de una mesa desgastada, pero llena de comida y risas. Un grupo sentado en círculo en un parque, algunos tocando instrumentos, otros simplemente escuchando con expresiones de paz. Parejas de todo tipo, mirándose con un amor tan evidente que trascendía la imagen. Es sobre las familias que construimos más allá de la sangre, dijo una voz a su espalda. Sobre encontrar hogar en las personas que nos aceptan tal como somos. Narta se giró para encontrarse cara a cara con Coberto. A sus 28 años, era un hombre guapo, de rasgos finos y mirada intensa. Llevaba el cabello más largo de lo que ella recordaba, recogido en una coleta sencilla, y vestía completamente de negro, elegante en su sencillez. Coberto,
susurró ella, las palabras atascándose en su garganta. Por un momento, ambos permanecieron inmóviles, separados por apenas 1 metro de distancia física y años de dolor emocional. Luego, con un movimiento cauteloso, Narta extendió las flores. «Son hermosas tus fotografías», dijo con sinceridad. «Capturas algo esencial en las personas. Siempre tuviste ese don». Coberto tomó las flores con una leve inclinación de cabeza. «Gracias por venir», respondió, su voz controlada, pero no fría. «No estaba seguro de que lo harías». «Nada me habría impedido estar aquí», respondió Narta con fervor. «Estoy tan orgullosa de ti, Coberto, de tu talento, de tu sensibilidad, de la persona que eres». Su hijo la estudió con intensidad, como buscando signos de falsedad en sus palabras. Lo que vio pareció satisfacerle, porque sus hombros se relajaron ligeramente. «¿Te gustaría que te mostrara el resto de la exposición?», ofreció. «Hay algunas piezas que tienen historias interesantes detrás». «Me encantaría», respondió Narta, su corazón expandiéndose con gratitud ante esta pequeña pero significativa invitación. Recorrieron juntos las salas restantes, Coberto explicando su proceso creativo, compartiendo anécdotas sobre los sujetos de sus fotografías. Narta escuchaba con atención, haciendo preguntas genuinas, demostrándole que realmente le importaba entender su arte y su visión. Eventualmente, llegaron a la última sala. Esta contenía una única fotografía, más grande que las demás. Narta se detuvo en seco al verla. Era una imagen de un árbol antiguo, sus raíces parcialmente expuestas por la erosión, pero aún profundamente ancladas en la tierra, sus ramas extendiéndose hacia el cielo en una compleja red. A pesar de que partes del tronco parecían dañadas, el árbol estaba vivo, con brotes verdes emergiendo de ramas que parecían muertas. «Este es mi favorito», dijo Coberto suavemente. «Lo titulé Resiliencia». Narta sintió las lágrimas acumularse en sus ojos. «Es hermoso», logró decir, «y poderoso». «Lo tomé hace 3 semanas», continuó él, «el día después de recibir tu carta». El significado detrás de sus palabras no pasó desapercibido para Narta. Esa fotografía, con su mensaje de resistencia, de vida que encuentra camino a través del daño, había sido inspirada por el primer paso que ella había dado hacia la reconciliación. «Coberto», comenzó, pero fue interrumpida por la llegada de un joven que se acercó a ellos con una sonrisa cálida. «Ahí estás», dijo el recién llegado a Coberto. «Te están buscando para la entrevista con la revista». «En un momento voy», respondió Coberto antes de volverse hacia Narta. «Mamá, este es Hernando, mi pareja». Narta miró al joven frente a ella. Era apuesto, con rasgos amables y ojos sinceros que la observaban con una mezcla de curiosidad y cautela. Este era el hombre que amaba a su hijo, el hombre cuya existencia ella había intentado negar. En el pasado, este momento habría sido motivo de tensión, de rechazo mal disimulado, pero la Narta que estaba ahora frente a ellos era diferente. Una Narta que había aprendido que el amor tiene muchas formas, todas ellas válidas y dignas de respeto. «Encantada de conocerte, Hernando», dijo con una sonrisa sincera, extendiendo su mano. «He escuchado tan poco sobre ti y me encantaría remediar eso». La sorpresa en los ojos de Hernando fue evidente, pero rápidamente dio paso a una sonrisa aliviada. Tomó la mano ofrecida con firmeza. «El placer es mío, señora. Coberto me ha contado mucho sobre usted». «Estoy segura de que no todo ha sido bueno», respondió Narta con honestidad, «pero espero poder mostrarles que las personas pueden cambiar cuando el amor está en juego». Coberto observaba el intercambio con una expresión indescifrable, pero había algo en sus ojos, un brillo que no había estado ahí cuando se encontraron al principio de la noche. «Debo ir a atender esa entrevista», dijo finalmente. «Pero,
Quizás podríamos tomar un café mañana, los tres, si estás libre. La invitación, tan simple pero tan significativa, provocó que el corazón de Narta diera un salto de alegría. Me encantaría, respondió con sinceridad. Mientras veía a su hijo alejarse con su pareja, ambos con una presencia que atraía miradas de admiración, Narta sintió un orgullo que trascendía cualquier expectativa o prejuicio que alguna vez hubiera albergado. Su hijo era un artista talentoso, un hombre íntegro que había encontrado su camino y su amor a pesar del rechazo que ella le había mostrado. Había construido una vida hermosa, rodeado de personas que lo valoraban por quien realmente era. Y ahora, contra todo pronóstico, le estaba ofreciendo la oportunidad de ser parte de esa vida. Un regalo que ella no merecía, pero que atesoraría con toda su alma. Mientras continuaba recorriendo la exposición, ahora como una visitante más, entre la multitud, Narta reflexionó sobre el increíble viaje que había comenzado con una simple carta. Había empezado con la esperanza de recuperar a sus hijos, de remediar el daño causado por su orgullo y sus prejuicios. Pero estaba descubriendo algo igualmente valioso: la oportunidad de crecer, de expandir su comprensión del amor y la familia, de convertirse en una versión mejor de sí misma. El camino sería largo aún. Habría conversaciones difíciles, momentos incómodos, heridas que necesitarían tiempo para sanar completamente. Pero por primera vez en años, Narta sentía que estaba caminando en la dirección correcta. Y esta vez no caminaba sola. ¿Qué sorpresas te esperan cuando finalmente Narta, Coberto y Cernando se reúnan para ese café? ¿Podrá Narta realmente aceptar esta nueva realidad y abrazar plenamente la vida que su hijo ha construido? La mañana siguiente amaneció con una claridad especial, como si el universo quisiera iluminar cada detalle de este día importante. Narta se levantó temprano, demasiado nerviosa para seguir durmiendo, y dedicó un tiempo extra a prepararse para el encuentro. Eligió un atuendo sencillo pero elegante y por primera vez en años se permitió usar un poco de color. Una bufanda turquesa que Coberto le había regalado en algún cumpleaños lejano. La cafetería elegida para el encuentro era un lugar acogedor en el barrio de Malasaña, con mesas de madera gastada y un aroma delicioso a café recién molido y pasteles artesanales. Narta llegó 10 minutos antes de la hora acordada y eligió una mesa junto a la ventana, desde donde podía ver la calle bulliciosa del domingo por la mañana. Mientras esperaba, repasó mentalmente las preguntas que quería hacer, las cosas que quería compartir, pero sobre todo, se recordó a sí misma que lo más importante era escuchar sin juzgar, sin interrumpir, sin imponer sus propias ideas o expectativas. Ese era el regalo que quería ofrecer hoy, su atención plena, su aceptación sincera. A las 11 en punto, la puerta de la cafetería se abrió y entraron Coberto y Cernando. Se veían más relajados que la noche anterior, vestidos de manera casual, pero con ese toque de estilo que siempre había caracterizado a su hijo menor. Narta levantó la mano en un saludo tímido, y ellos se dirigieron hacia su mesa. «Buenos días, mamá», saludó Coberto, inclinándose para darle un beso en la mejilla, un gesto que casi hace que Narta rompa a llorar por su normalidad, por lo que significaba después de tanto tiempo de distancia. «Buenos días, señora Narta», añadió Cernando con una sonrisa cálida. «Por favor, solo Narta», respondió ella indicándoles que se sentaran. «Y buenos días a ambos. Gracias por sugerir este encuentro». Una camarera se acercó para tomar sus pedidos. Un café con leche y un croissant para Narta, un americano para Coberto y un capuchino con un muffin de arándanos para Cernando. Hubo un momento de silencio ligeramente incómodo después de que la camarera se alejara, cada uno buscando la manera de iniciar esta conversación tan esperada y a la vez tan temida.
Tu exposición fue realmente impresionante, comenzó Narta, dirigiéndose a Coberto. No pude ver todas las reacciones anoche, pero parecía que tuvo una gran acogida. El rostro de Coberto se iluminó levemente. Sí, fue mejor de lo que esperaba. Un crítico de El País estuvo allí y parece que le gustó mucho. Y un galerista de Barcelona ha mostrado interés en llevar la exposición allá en primavera. Eso es maravilloso, respondió Narta con sincero entusiasmo. Siempre supe que tenías un talento especial, desde que eras pequeño y pasabas horas encuadrado detrás de aquella cámara de juguete que te regalamos en tu 8º cumpleaños. Coberto pareció sorprendido de que ella recordara ese detalle. Era una Kodak de plástico rojo, dijo con una sonrisa nostálgica. Ni siquiera funcionaba de verdad, pero yo fingía que tomaba fotos de todo. Y describías cada foto con tanto detalle que era como si pudiéramos verlas, añadió Narta, el recuerdo trayendo una calidez a su corazón. Siempre tuviste esa capacidad para observar lo que otros pasaban por alto. La conversación fluyó con sorprendente facilidad después de eso, navegando a través de recuerdos compartidos, actualizaciones sobre las vidas de cada uno, pequeñas anécdotas del día a día. Narta descubrió que Sernando era pediatra, que se habían conocido hacía 3 años, cuando Coberto fue a fotografiar un evento benéfico en el hospital donde Sernando trabajaba, que vivían juntos en un pequeño apartamento con 2 gatos rescatados. Lo que más impresionó a Narta fue la manera en que se miraban el uno al otro, la forma en que Sernando ponía su mano sobre la de Coberto cuando éste hablaba de algún proyecto difícil, la forma en que Coberto sonreía cuando Sernando contaba alguna historia sobre sus pequeños pacientes. Había un amor allí, tan evidente, tan auténtico, que Narta se sintió avergonzada por no haberlo visto antes, por haberlo rechazado, basándose en prejuicios que ahora le parecían tan obsoletos, tan injustos. Sernando, dijo Narta durante una pausa en la conversación, reuniendo su coraje. Quiero pedirte disculpas. Nunca te di la oportunidad de demostrar quién eres realmente. Nunca intenté conocerte. Juzgué tu relación con mi hijo, basándome en ideas anticuadas y miedos injustificados. Sernando la miró con una mezcla de sorpresa y apreciación. No hay nada que perdonar, Narta. Entiendo que para muchos padres de tu generación esto puede ser difícil de aceptar al principio. Lo importante es que estás aquí ahora intentándolo de verdad. Aún así, insistió ella, me duele pensar en todo el tiempo que he perdido, en las celebraciones que podríamos haber compartido, en lo mucho que podría haber aprendido de ustedes. Mamá, intervino Coberto con voz suave pero firme. El pasado no podemos cambiarlo, pero el futuro aún está por escribirse. Había tanto en esas simples palabras, una oferta de paz, una invitación a formar parte de su vida de nuevo, una oportunidad para construir algo nuevo sobre las ruinas de lo que se había roto. Me gustaría mucho ser parte de ese futuro, respondió Narta, su voz quebrada por la emoción. Si me lo permiten. Lo que siguió fue una conversación más profunda, más honesta. Coberto habló de lo mucho que le había dolido el rechazo inicial de su madre, de cómo había tenido que construir su propia definición de familia con amigos que lo aceptaban tal como era. Habló también de sus miedos actuales, de su preocupación, de que esta reconciliación pudiera ser temporal, de que el pasado pudiera repetirse. Narta escuchó con el corazón abierto, sin defenderse, sin minimizar el dolor que había causado. Cuando fue su turno, habló de su propio viaje, de cómo el aislamiento le había hecho cuestionar creencias que una vez consideró inmutables, de cómo estaba aprendiendo a ver el mundo con ojos nuevos, más compasivos, más inclusivos. No puedo prometer que nunca cometeré errores, admitió con honestidad.
Tengo 62 años y toda una vida de hábitos y pensamientos arraigados, pero puedo prometer que siempre intentaré escuchar, aprender y crecer. Que el amor que siento por ti, Coberto, es más fuerte que cualquier prejuicio o miedo. Cernando, que había permanecido mayormente en silencio durante este intercambio, añadió: Todos somos un trabajo en progreso, Narta. Lo importante no es ser perfectos, sino estar dispuestos a reconocer nuestros errores y aprender de ellos. Para el final del encuentro, que se extendió mucho más allá de lo inicialmente planeado, los tres habían establecido un entendimiento mutuo, una base sobre la cual construir una nueva relación. No sería fácil, todos lo sabían. Habría momentos difíciles, malentendidos, quizás incluso retrocesos, pero también había una voluntad compartida de intentarlo, de dar espacio al amor para sanar lo que el miedo y el orgullo habían dañado. Mientras se despedían en la acera fuera de la cafetería, hubo un momento de duda antes de que Coberto diera un paso adelante y abrazara a su madre. No fue un abrazo largo o efusivo, pero fue real, sincero, el primer contacto físico verdadero entre ellos en años. «Gracias por venir hoy», dijo Coberto al separarse. «Significó mucho». «Gracias a ustedes por darme esta oportunidad», respondió Narta, secándose discretamente una lágrima. «Los veré pronto, ¿verdad?» «Definitivamente», confirmó Cernando, con una sonrisa. «De hecho, tenemos una pequeña barbacoa el próximo domingo con algunos amigos. Nada formal, solo comida y buena compañía. Nos encantaría que vinieras». La invitación, tan casual pero tan significativa, hizo que el corazón de Narta se expandiera con gratitud. «Me encantaría», respondió con sinceridad. Mientras caminaba de regreso a casa bajo el sol otoñal, Narta se sentía más ligera de lo que se había sentido en años. El camino hacia la reconciliación con sus 3 hijos apenas comenzaba y aún había mucho trabajo por hacer. Muchas conversaciones por tener, muchas heridas por sanar. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía esperanza genuina. Esa tarde, sentada en su jardín con una taza de té, Narta escribió en su diario una práctica que había comenzado recientemente por recomendación de sus nuevos amigos de la clase de yoga. Escribió sobre sus encuentros con Cafaela y Coberto, sobre las noticias de Whis y la pequeña Olena, sobre las lecciones que estaba aprendiendo acerca del amor, la aceptación y el perdón. «Quizás», escribió, «el mayor acto de amor no es proteger a tus hijos de cometer errores, sino darles la libertad para descubrir su propio camino, para ser auténticamente quienes son. Quizás amar verdaderamente significa soltar, no aferrarse, aceptar, no juzgar, escuchar, no imponer. He perdido tanto tiempo intentando moldear a mis hijos según mis propias expectativas que casi perdí la oportunidad de conocer las personas extraordinarias en las que se han convertido por su propio mérito. Qué bendición es tener esta segunda oportunidad. Qué regalo es poder verlos a través de nuevos ojos, libres de las limitaciones de mi propio miedo y orgullo. No sé qué traerá el futuro, pero sé que ya no quiero vivirlo sola, aferrada a creencias que me separan de quienes más amo. Quiero aprender, crecer, expandir mi corazón y mi mente. Quiero ser digna del amor de mis hijos, no porque sea perfecta, sino porque estoy dispuesta a reconocer que no lo soy, que nunca lo seré, y que eso está bien. El amor no exige perfección, solo pide autenticidad, vulnerabilidad y la voluntad de intentarlo cada día, de nuevo y de nuevo y de nuevo. ¿Cómo evolucionarán estas relaciones recién sanadas? ¿Podrá Narta realmente formar parte de la vida de sus hijos de nuevo, incluso de la vida de su nieta, a quien aún no conoce en persona? Las semanas siguientes fueron un periodo de transición gradual,
pero significativa en la vida de Narta. La barbacoa en casa de Coberto y Cernando resultó ser una experiencia reveladora. Lejos de sentirse fuera de lugar entre los amigos de su hijo, Narta descubrió un grupo diverso y acogedor de personas que la recibieron con genuina calidez. Había artistas, médicos, profesores, personas de diferentes edades, orígenes y orientaciones, unidos por lazos de amistad y respeto mutuo. «Esta es la familia que elegimos», le explicó Coberto mientras le presentaba a un matrimonio de dos mujeres que habían sido sus mentoras cuando comenzó en el mundo de la fotografía profesional. Personas que nos aceptan tal como somos, que nos apoyan en los momentos difíciles y celebran con nosotros en los buenos. Narta observó las interacciones, las risas compartidas, la manera en que todos se preocupaban genuinamente por los demás, y entendió lo que su hijo había estado tratando de mostrarle a través de su serie fotográfica Familia Elegida. El amor y la conexión no estaban limitados por la sangre o la tradición. Florecían donde encontraban tierra fértil, donde las personas se veían y se valoraban mutuamente en su totalidad. Los almuerzos dominicales con Cafaela y Guaime también se volvieron una constante, a veces en su casa, otras en el pequeño apartamento de la pareja. Lentamente, Narta fue conociendo mejor a su yerno, descubriendo la profundidad de su conocimiento culinario, su devoción hacia Cafaela, su sentido del humor tranquilo pero ingenioso. En una de esas ocasiones, mientras ayudaba a Guaime en la cocina, él le confesó algo que la conmovió profundamente. Mientras ayudaba a Guaime en la cocina, él le confesó algo que la conmovió profundamente. «Sabes, durante años, Cafaela se sintió culpable por elegirme a mí sobre la relación contigo», dijo, mientras picaba verduras con la precisión de un profesional. Había noches en que lloraba recordando celebraciones familiares, preguntándose si había tomado la decisión correcta al mantener su distancia. Narta sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «Yo nunca quise que ella tuviera que elegir», respondió con voz quebrada. «Fui yo quien creó esa falsa dicotomía con mi terquedad». Guaimé asintió suavemente. «Lo sé, y Cafaela también lo entiende ahora. Por eso esta reconciliación significa tanto para ella. No es solo recuperar a su madre, es liberarse de esa culpa que ha cargado durante tanto tiempo». Esa noche, al regresar a casa, Narta escribió una carta especial para Cafaela, expresándole cuánto admiraba a la mujer en la que se había convertido, la fortaleza que había demostrado al seguir su corazón a pesar de la desaprobación materna, y lo orgullosa que estaba de la vida que había construido con Guaime. La dejó sobre la almohada de su hija durante su siguiente visita. Un acto de amor silencioso que Cafaela correspondió días después con un ramo de flores y una tarjeta que decía simplemente: «Gracias por volver a mi vida, mamá». Mientras tanto, la comunicación con Wiz continuaba a través de cartas y eventualmente llamadas telefónicas. Cada conversación era un pequeño puente reconstruido sobre el abismo que los había separado. La voz de Wiz, que al principio sonaba cautelosa y distante, se fue relajando con el tiempo, permitiendo vislumbrar al hijo que Narta recordaba. Inteligente, sensible, con un sentido del humor sutil que siempre había sido tan parecido al de su padre. Fue durante una de esas llamadas cuando Wiz le dio la noticia que cambiaría el rumbo de todos sus planes. «Mamá, vamos a visitar España el próximo mes», anunció con una mezcla de nerviosismo y entusiasmo. «Chandra tiene una conferencia en Barcelona y pensamos extender el viaje para visitar Madrid durante una semana. Queremos que conozcas a Olena». Narta se quedó sin palabras por un momento, las lágrimas acumulándose en sus ojos. Su hijo, su nieta, tan cerca después de tanto tiempo. «Wiz», logró decir finalmente, «no puedo expresar lo feliz que me hace escuchar eso.
Mi casa está abierta para ustedes, si quieren quedarse aquí. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Gracias, mamá. Hemos reservado un hotel céntrico, pero me gustaría que pasáramos tiempo juntos durante nuestra estancia. Y quiero que Cafaela y Coberto conozcan a Olena también, si es posible. El corazón de Narta se expandió ante la idea de reunir a sus 3 hijos bajo el mismo techo después de tantos años. Me encargaré de organizarlo, prometió. Será un momento muy especial. Los días previos a la llegada de Whis y su familia estuvieron llenos de actividad. Narta limpió su casa de arriba a abajo, aunque ellos no se alojarían allí. Preparó la antigua habitación de Whis como una sala de juegos improvisada para Olena, comprando algunos juguetes educativos adecuados para una bebé de su edad. Consultó con Cafaela y Coberto sobre sus horarios, asegurándose de que todos pudieran reunirse al menos una vez durante la visita. También dedicó tiempo a reflexionar sobre lo que quería decirle a Whis en persona, las disculpas que aún necesitaba expresar, el agradecimiento por esta oportunidad de redención. Sabía que debía ser cautelosa, no abrumarle con emociones o expectativas. Este reencuentro era frágil, precioso, y no quería arruinarlo con impaciencia o desesperación. El día señalado, Narta esperaba en la terminal de llegadas del aeropuerto con un pequeño cartel que decía «Familia Velázquez Hofer». Había elegido esas palabras específicamente, reconociendo que Whis, Chandra y Olena eran su propia unidad, familiar, completa y autónoma. Cuando los vio aparecer entre la multitud de viajeros, el corazón de Narta dio un vuelco. Ahí estaba su hijo mayor, más maduro de lo que recordaba, con algunas canas prematuras en las sienes que le daban un aire de dignidad. A su lado, una mujer de cabello rubio y expresión amable empujaba un carrito con una niña pequeña de rizos castaños y ojos enormes. Whis fue el primero en verla, y por un momento se detuvo, como si dudara. Luego, con determinación, se acercó a ella, seguido por su esposa y su hija. «Mamá», dijo simplemente, su voz una mezcla de emociones contradictorias. «Whis», respondió ella, resistiendo el impulso de lanzarse a sus brazos. «Bienvenidos a Madrid». Lo que siguió fue un momento de reconexión cautelosa. Narta fue presentada formalmente a Chandra, quien la sorprendió con un abrazo cálido y unas palabras en español con acento alemán. «Es un placer conocerte por fin», dijo la nuera que nunca había tenido la oportunidad de conocer antes. Y luego, el momento que Narta había soñado durante semanas, conocer a Olena. La pequeña la observaba con curiosidad desde los brazos de su padre, sus ojos, tan parecidos a los de Narta como Whis había mencionado en su carta, estudiándola con la intensidad que solo los niños pueden tener. «Hola, Olena», dijo Narta suavemente conteniendo las lágrimas, «soy tu abuela». Para su sorpresa, la niña extendió sus pequeños brazos hacia ella, un gesto universal de confianza que derritió todas las barreras. Con permiso de Whis, Narta tomó a su nieta en brazos por primera vez, maravillándose ante su peso, su calor, el olor a champú de bebé y galletas que emanaba de ella. «Vuela», balbuceó Olena, provocando risas sorprendidas en todos los adultos. «Hemos estado mostrándole en fotos tuyas», explicó Chandra, «para que te reconociera cuando nos encontráramos». Esas palabras, tan simples pero tan significativas, revelaban una generosidad de espíritu por parte de Whis y Chandra que Narta no esperaba. Incluso en la distancia, habían hecho el esfuerzo de incluirla en la vida de su hija, de mantener abierta la posibilidad de una reconciliación. Los días siguientes fueron un torbellino de actividades. Visitas turísticas por Madrid, comidas compartidas, largas conversaciones mientras Olena dormía la siesta. Narta descubrió en Chandra a una mujer inteligente y compasiva,
cuya formación como psicóloga le daba una comprensión profunda de las dinámicas familiares y los procesos de perdón y reconciliación. El perdón no es un momento único, le explicó Chandra durante una conversación mientras paseaban por el retiro. Es un proceso, un camino que recorremos día a día. Habrá avances y retrocesos, y eso es normal. Lo importante es la intención, genuina de sanar. Narta absorbía estas palabras como una tierra sedienta absorbe la lluvia. Estaba aprendiendo tanto en estas semanas, no solo sobre sus hijos y las vidas que habían construido lejos de ella, sino también sobre sí misma, sobre la capacidad humana para cambiar, para crecer, para renacer incluso en la edad madura. El punto culminante de la visita fue una cena en casa de Narta, donde por primera vez en casi 5 años sus 3 hijos se encontraron en la misma habitación. Ver a Owis, Cafaela y Coberto juntos nuevamente, ahora como adultos plenos con sus propias vidas y relaciones, fue un regalo que Narta nunca pensó que volvería a experimentar. Observó con el corazón lleno cómo Cafaela sostenía a su sobrina por primera vez, cómo Coberto hacía reír a Olena con caras graciosas, cómo Guaime y Cernando conversaban animadamente con Chandra sobre las diferencias culturales entre Alemania y España. Era una familia expandida, diferente a la que ella había imaginado años atrás, pero infinitamente más rica y diversa. Durante la sobremesa, mientras Olena dormía en brazos de Cafaela y la conversación fluía relajadamente, Luis propuso un brindis que tomó a Narta por sorpresa. «Por mamá», dijo levantando su copa, «por su valentía para reconocer errores y buscar la reconciliación, por enseñarnos que nunca es tarde para intentarlo de nuevo». Los demás levantaron sus copas, y Narta sintió que las lágrimas rodaban por sus mejillas sin restricción. No eran lágrimas de tristeza o arrepentimiento, sino de gratitud pura, de asombro ante la capacidad de perdón de sus hijos, ante la segunda oportunidad que la vida le había concedido. «Y por nosotros», añadió, «Coberto, por tener el coraje de abrir nuestros corazones nuevamente, de dar y recibir perdón. Por la familia», completó Cafaela, «en todas sus formas». Esa noche, después de que todos se hubieran ido y Narta se encontrara sola en su casa, que ahora parecía más cálida, más viva, tras haber albergado tanto amor, escribió en su diario: «Hoy he sido testigo de un milagro. No del tipo sobrenatural que partes las aguas o convierte el agua en vino, sino del tipo humano, quizás más extraordinario aún. El milagro de los corazones que se abren, de las heridas que comienzan a sanar, del amor que encuentra camino a través de los muros más altos. Mis hijos han crecido para convertirse en adultos maravillosos, personas que admiro profundamente, no solo porque llevan mi sangre, sino por quienes son, por las decisiones que han tomado, por los valores que han elegido defender. Y aunque me duele todo el tiempo que perdí, todas las celebraciones y momentos difíciles que me perdí por mi orgullo, también sé que quizás era necesario ese distanciamiento para que todos pudiéramos crecer, para que yo pudiera aprender las lecciones que necesitaba aprender. No sé qué traerá el futuro. Luis y su familia regresarán a Alemania y la distancia física seguirá siendo un desafío. Coberto y Cernando tienen sus propias vidas ocupadas, al igual que Cafaela y Guaime. Pero lo que sí sé es que ahora hay puentes donde antes había abismos, puertas abiertas donde antes había muros. Y eso es más de lo que merezco, más de lo que me atrevía a esperar. La familia no es una posesión a controlar, sino un regalo a celebrar. Mis hijos no son extensiones de mí misma, sino individuos con sus propios caminos. Y amarlos verdaderamente significa alegrarme por los caminos que han elegido
incluso cuando esos caminos los llevaron lejos de mí. Hoy me siento bendecida más allá de las palabras. Tengo 3 hijos extraordinarios, una nieta preciosa y 3 personas maravillosas que mis hijos han elegido como compañeros de vida. Mi familia se ha expandido, se ha enriquecido, se ha vuelto más diversa y hermosa de lo que jamás habría imaginado. Y yo también he cambiado. He aprendido que la fortaleza verdadera no está en mantenerse inflexible, sino en tener el coraje de reconocer errores y cambiar de dirección. Que la sabiduría no consiste en tener todas las respuestas, sino en hacer las preguntas correctas y estar dispuesta a escuchar. Que el amor verdadero, es el acto más revolucionario, más transformador que existe. Los meses siguientes trajeron nuevos retos y nuevas alegrías. La relación con sus hijos continuó fortaleciéndose, aunque no sin momentos difíciles. Hubo conversaciones incómodas sobre el pasado, lágrimas que necesitaban ser derramadas, disculpas específicas que debían ser expresadas. Pero cada obstáculo superado, cada malentendido resuelto, cada perdón concedido, fortalecía los lazos que una vez parecieron irremediablemente rotos. Narta hizo un viaje a Berlín para pasar 2 semanas con Owis, Chandra y la pequeña Olena, experimentando por primera vez lo que significaba ser abuela a tiempo completo, algo que jamás creyó posible. Cernando y Coberto la invitaron a participar en un proyecto comunitario que estaban desarrollando en un barrio desfavorecido, donde Cernando ofrecía servicios médicos gratuitos a niños sin recursos, y Coberto documentaba la iniciativa a través de sus fotografías. Y Cafaela le dio la noticia más sorprendente de todas. Estaba embarazada, esperando al segundo nieto de Narta. Con cada nuevo desarrollo, con cada invitación a ser parte de las vidas de sus hijos, Narta sentía una gratitud que a veces la abrumaba. Había comenzado este viaje buscando simplemente recuperar lo que había perdido, reparar lo que había roto. Pero estaba descubriendo algo mucho más valioso, la oportunidad de ser parte de un futuro que nunca había imaginado. Un futuro lleno de posibilidades que su antigua rigidez nunca le habría permitido ver. Un año después de aquella primera carta desesperada, Narta celebró su cumpleaños número 63, rodeada de su familia expandida. Ya no era la matriarca autoritaria que esperaba ser obedecida sin cuestionamientos, sino una madre y abuela que había aprendido a amar sin condiciones, a escuchar antes de hablar, a aceptar antes de juzgar. Mientras observaba a sus hijos interactuar, a sus nietos jugar, a las personas que sus hijos habían elegido como familia participar plenamente en la celebración, Narta sintió una paz que nunca antes había experimentado. El orgullo ya no se sentaba a su mesa. En su lugar había gratitud, alegría y la humildad de saber que el amor verdadero no se gana ni se merece, simplemente se da y se recibe con corazones abiertos. Esa noche, mientras la fiesta continuaba en el jardín y ella se tomaba un momento de quietud en la cocina, Weresa, su fiel amiga que había estado con ella desde el principio de este viaje, se acercó con una sonrisa. ¿Recuerdas cuando me dijiste que temías que fuera demasiado tarde?, preguntó la anciana, sus ojos brillantes con la sabiduría de sus años. Narta asintió, recordando aquella tarde lluviosa en que todo había comenzado a cambiar. «Mira, a tu alrededor», continuó Weresa, haciendo un gesto hacia el jardín, donde risas y conversaciones se entremezclaban como una sinfonía perfecta. Nunca es demasiado tarde para el amor verdadero, Narta. Nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Y en ese momento, mientras veía a su familia, expandida, imperfecta, hermosa en su diversidad, Narta supo que Weresa tenía razón. Nunca era demasiado tarde para aprender a amar mejor,
para crecer, para transformarse. La vida seguiría trayendo desafíos, seguiría ofreciendo oportunidades para equivocarse y para acertar. Pero ahora enfrentaría esos desafíos no desde la rigidez del orgullo, sino desde la flexibilidad del amor. No había perdido a su familia, y la forma en que los había recuperado, a través de la humildad, la sinceridad y el esfuerzo constante, era verdaderamente inolvidable. Una lección que llevaría consigo para siempre, un regalo que esperaba poder transmitir a sus nietos. Que el amor verdadero siempre encuentra un camino, que los puentes rotos pueden reconstruirse, que los corazones heridos pueden sanar, y que nunca, nunca es demasiado tarde para decir lo siento, para abrir los brazos, para comenzar nuevamente. ¡Felicidades! Escribe 9 en los comentarios para que sepa que te quedaste hasta el final conmigo. Gracias por ver y hasta la historia. De mañana en este mismo canal.